Bueno, continuando con nuestro libro de Noche sobre las aguas de Ken Follett, continuamos. Vamos, parte 14 de la mitad del Atlántico a Bodwell, capítulo 11. Bueno, Diana Lovelace estaba furiosa con su esposo Mervyn, porque éste decidió abordar el Clipper en Foynes, pero sentía aún más avergonzada por aquella persecución y temía lo que pensaría el resto de los pasajeros ante esto. Por otra parte, ella no había pedido esa oportunidad que él le daba para cambiar de opinión. Diana había tomado una decisión y el hecho de que Mervyn se rehusara a aceptarla como definitiva arrojaba dudas sobre su determinación. Además, le arruinó por completo el viaje. Se suponía que era un vuelo que habría de recordar toda la vida, una travesía romántica con su amante, pero tenía miedo de tocar a Mark, de besarle la mejilla o de sostener su mano, por temor de que a Mervyn se le ocurriera pasar por el compartimiento para vigilar lo que hacía. No sabía dónde estaba sentado Mervyn. De otra manera, tal vez dejaría de temer que apareciera en cualquier momento. Decidió ir al tocador y buscarlo en el camino. Diana estaba en el compartimiento número 4. Se asomó al 3, el siguiente hacia el frente, pero Mervyn no estaba ahí. Tampoco estaba en el salón principal, ni en los compartimientos 1 y 2. Dio media vuelta y caminó hacia la popa, al tiempo que se deshacía de cualquier cosa que le sirviera de sostén, pues el avión se sacudía y balanceaba constantemente. Atravesó el compartimiento número 5 y vio que tampoco estaba ahí. Ese era el último compartimiento grande. La mayor parte del número 6 estaba ocupada por el tocador de damas. A estribor, lo que solo dejaba sitio para 2 personas, a babor, que eran 2 hombres de negocios. De pronto, Diana pensó que quizá Mervyn estuviera en el compartimiento matrimonial. Un instante después, notó que en su recorrido por el avión no había visto a la señora Lenhans. Aquello era ultrajante. Mervyn y la señora Lenhans deben de estar juntos en el compartimiento matrimonial. Margaret Oxenford se sentía furiosa y humillada. Sin duda, los otros pasajeros comentaban la espantosa escena del comedor y suponía que ella compartía la horrenda mentalidad de su padre. Su sangre hervía de resentimiento contra él por ponerla en una posición tan vergonzosa. Después de la cena, un frío silencio invadió su compartimiento durante casi 2 horas. Cuando el tiempo comenzó a empeorar, el marqués y su esposa se retiraron para ponerse la ropa de dormir. Harry había desaparecido, tal vez estuvo en el baño. Entonces llegó Nick, el sobrecargo, para convertir uno de los divanes en un par de literas. Margaret sentía curiosidad por ver cómo lo hacía. Primero Nick retiró todos los almohadones y bajó los brazos de las butacas. Luego se inclinó sobre el respaldo del asiento y abrió 2 portezuelas hacia abajo, hacia el nivel del pecho, que dejaron al descubrir 2 ganchos. Dobló el asiento, desató una cinta y sacó una estructura plana que colgó de los ganchos de la pared para formar la base de la litera superior. El momento en que Margaret pensaba que aquello no se veía muy sólido, Nicky sacó 2 puntales
que parecían muy fuertes y los fijó a los marcos superior e inferior, a manera de postes para las camas. Ahora la estructura se veía más firme. Volvió a colocar los almohadones de la butaca en la cama inferior y usó los del respaldo como colchón para la litera superior. Aunque las literas parecían cómodas, estaban demasiado expuestas a la vista, pero entonces Nicky sacó una cortina azul oscuro con los respectivos ganchos y la colgó de una moldura que había en el techo. Nicky se volvió hacia Margaret y Percy con un aire ligeramente complacido. Parecía como si acabara de realizar un truco de magia. Díganme cuando estén listos y les haré sus literas. Margaret decidió prepararse para ir a la cama, por lo que se encaminó al tocador para cambiarse de ropa. En ese momento su madre salía y se veía encantadora con una bata color avellana. En el pequeño tocador, Margaret se puso un camisón de algodón y una bata de baño afelpada. Su ropa de noche se veía desaliñada en comparación con las sedas y cachemiras de brillantes colores que llevaban las otras mujeres, pero eso no le importaba. Cuando regresó al compartimiento, sus padres ya estaban acostados y habían cerrado las cortinas, y como su litera aún no estaba lista, tuvo que esperar sentada en el salón. La señora Lenhans, la atractiva mujer que tomara el avión en Foynés, se aproximó y sentó junto a ella. Llevaba una bata azul brillante sobre un negligé negro. Hizo un movimiento con la mano para señalar a los dos pasajeros. Parece una fiesta de pijamas, ¿no crees? Margaret, quien nunca había estado en una fiesta de pijamas, solo dijo: es muy extraño. Nos hace parecer como si todos fuéramos una sola familia. La señora Lenhanan se puso el cinturón de seguridad. Supongo que no es posible ser formal cuando se está en ropa de dormir. Hasta Frankie Gordino se ve lindo con su pijama rojo, ¿no te parece? Margaret no supo a quién se refería, pero recordó que Percy había escuchado una discusión entre el capitán y un agente del FBI. ¿El prisionero? Sí, todos hablan de él. Y el tal Hollis Fields lo esposó a su litera. ¿Usted no le tiene miedo? Supongo que no. No me hará ningún daño. Pero la gente dice que es un asesino y cosas peores. Siempre habrá crímenes en los barrios bajos. Elimina a Gordino y a alguien más hará su trabajo. Yo lo dejaré ahí. Las apuestas y la prostitución han existido desde siempre. Si es necesario que haya crimen, es mejor que sea organizado. Aquellas palabras le sorprendieron. ¿No sería mejor que el crimen fuera desorganizado?, preguntó Margaret. Por supuesto que no. Organizado está contenido. Cada pandilla tiene su propio territorio y no sale de él. No le sacan dinero a las personas de la Quinta Avenida, ni exigen un pago por protección en el Club Harvard. Así que, ¿para qué molestarlos? ¿Y qué hay de la pobre gente que pierde su dinero en las apuestas? No es que no me importen, repuso la señora Lenhans. Mira, yo tengo una fábrica de zapatos. Los zapatos para hombres que hago son baratos y duran entre 5 y 10 años. Si tú lo deseas, puedes comprar otros aún más baratos, pero no serían buenos. Las suelas son de cartón y duran solo 10 días. Ahora bien, yo considero que cumplo con mi deber al hacer buenos zapatos, pero si la gente es tan torpe que prefiere comprar calzado de mala calidad, no hay nada que yo pueda hacer al respecto. Y si la gente es tan torpe como para gastar su dinero en apuestas
cuando no tienen ni para comprarse un bistec para la cena, ese tampoco es mi problema. Margaret no podía concluir así la discusión. Existen razones por las que la gente apuesta, roba y vende su cuerpo. No lo hacen porque sean estúpidos, son víctimas de un sistema cruel. Me imagino que eres alguna clase de comunista, comentó la señora Lehane sin hostilidad. Socialista, agregó Margaret. Cuando menos no has adoptado los ideales de tu familia. Margaret se sonrojó. Se enteró de la escena en el comedor. Yo estaba ahí. Tengo que alejarme de mis padres. ¿Y qué te detiene? Una vez traté de escapar, le contó Margaret, pero no tengo dinero y no sé hacer nada. Ni siquiera tuve la oportunidad de recibir una educación formal. Querida, estás en camino de Estados Unidos. La mayoría de la gente que vive ahí llegó con mucho menos que tú y algunos ya son millonarios. Sabes leer y escribir, eres agradable, inteligente y bonita. Podrías conseguir un trabajo con facilidad. Yo misma te contrataría. Margaret sintió que el corazón le daba un vuelco. ¿Lo haría? Claro, te pondría en el departamento de ventas, pegarías estampillas, contestarías el teléfono y serías amable con los clientes. En eso consistiría tu trabajo. A Margaret le parecía como un sueño imposible. ¡Ay, Dios mío! Un verdadero trabajo, en una oficina de verdad. ¿Lo dice en serio? Si voy a su oficina dentro de una semana, ¿me dará empleo? La señora Lehane parece sorprendida. ¿Hablas en serio? ¿No es así? Entonces solo lo decía por conversar. A Margaret se le encogió el corazón. Me gustaría contratarte, pero hay un problema. Dentro de una semana es posible que tampoco yo tenga trabajo. ¿Qué quiere decir? Mi hermano intenta quitarme la compañía. Estoy luchando contra él, pero no sé cómo terminará todo este asunto. Debe ganar, dijo Margaret con fervor. Antes de que la señora Lehane pudiera responder, apareció Harry, quien se veía como un sol con su pijama rojo y su bata azul celeste. El verlo hizo que Margaret se sintiera más tranquila. Se lo presentó a la señora Lehane. No pude evitar ver sus pendientes, señora Lehane. Son absolutamente hermosos, dijo Harry. Gracias, respondió ella con una sonrisa. ¿Son diseño de Fulco di Verdura?, preguntó Harry. No sabré decirle, y agregó, dando muestra de ser perceptiva. No es común que un joven se interese por las joyas. Margaret hubiera deseado advertirle que su principal interés era robarlas, por lo que debía tener cuidado, pero también era cierto que estaba impresionada por los conocimientos de Harry. Me voy a la cama. La señora Lehane se puso de pie. Buena suerte, le deseó Margaret, en alusión a la batalla que libraba contra su hermano. Gracias. Buenas noches. El avión se sacudió salvajemente cuando la señora Lehane se alejó tambaleante. Harry, un poco celoso, le preguntó a Margaret de qué habían hablado. Nancy Lehane me ofreció empleo, explicó ella, pero tal vez no pueda cumplir su promesa, porque su hermano intenta quitarle la compañía. Espero que le gane porque no quiero ir a Stanford con mi familia y no tengo la menor idea de cómo poder conseguir un empleo o un sitio donde vivir. Él la miró y luego apartó la vista, como si por primera vez se sintiera un poco inseguro. ¿Sabes? Si tú quieres, no me molestaría, quiero decir, darte una mano. ¿Realmente lo harías? Supongo que tendré que buscar un lugar donde vivir. En Nueva York tengo un poco de dinero y pronto tendré más.
por lo que podría ayudarte a encontrar una habitación. Margaret sintió un inmenso alivio. Sería maravilloso. Nunca he buscado alojamiento y no sabría por dónde empezar. Debes buscar el periódico. Ahí publican anuncios. Los periódicos vespertinos son los mejores, explicó él. Margaret se sintió como una tonta por no tener idea de que fuera así de simple. Te estoy tan agradecida que no sé qué decir. Davy entró en el salón principal. Margaret se dio cuenta de que durante los últimos 5 o 10 minutos el avión había volado sin sacudirse. Todo el mundo asómese por las ventanillas de babor. En unos segundos verán algo especial, dijo Davy. Margaret se asomó. Harry desabrochó el cinturón de seguridad de su asiento y se acercó a mirar por encima del hombro de la chica. El aeroplano se inclinó a babor. Un momento después, Margaret vio que el avión volaba a poca altura sobre un enorme transatlántico de pasajeros, con todas las luces encendidas, como Piccadilly Circus. Margaret sentía la cercanía de Harry, pero no le molestaba en lo más mínimo. La tripulación del Clipper debía de haberse comunicado por radio con el barco, pues todos los pasajeros estaban en cubierta, mirándose el avión y saludando. Estaban tan cerca que Margaret podía distinguir muy bien su vestuario. Los hombres llevaban trajes con sacos blancos y las mujeres vestidos largos. Fue un momento especial. Margaret se sentía encantada. Se volvió hacia Harry, se sonrieron y compartieron la magia de aquel instante. Él colocó la mano derecha sobre la cadera de la muchacha, del lado en que, oculta por su propio cuerpo, nadie puede darse cuenta. Su mano reposaba con la ligereza de una pluma, pero a ella le parecía como una brasa que la hizo sentirse acalorada y confusa, pero no quería que él la retirara. Después de un momento, el barco comenzó a quedarse atrás. Sus luces se hicieron menos intensas hasta desaparecer por completo. Los pasajeros del Clipper regresaron a sus asientos y Harry se hizo hacia atrás. La mayoría de la gente se había retirado a dormir. Solamente quedaron aquellos pasajeros que jugaban cartas en el salón principal, además de Harry y Margaret. Ella se sentía insegura y no sabía qué hacer. Se hace tarde. Es mejor que nos vayamos a dormir. Se sorprendió al escucharse. ¿Por qué dijo semejante cosa?, pensó. Margaret, en realidad no quiero irme a dormir. Yo en un momento. Harry se veía decepcionado. Margaret se puso de pie. Te agradezco muchísimo que me hayas ofrecido tu ayuda. No hay de qué, respondió él. ¿Por qué actuamos con tanta formalidad?, se preguntó ella. No quiero que nos despidamos de esta manera. Que duermas bien, dijo Margaret, igualmente. Luego de dar algunos pasos, se volvió y le preguntó, ¿hablabas en serio respecto a ayudarme, no es verdad? ¿No me fallarás? El rostro de Harry se suavizó y le dirigió una mirada que era casi de amor. No te fallaré, Margaret, te lo prometo. Sintió que lo quería y de pronto, sin pensarlo, se inclinó y lo besó. Sus labios apenas rozaron los de él, pero el deseo le invadió como una descarga eléctrica cuando se tocaron. De inmediato se enderezó, sorprendida por lo que había hecho y por la forma en que se sentía. Por un instante se miraron los ojos y luego ella se retiró al siguiente compartimiento. Advirtió que las rodillas le temblaban, miró a su alrededor y vio que el señor Memburry había tomado la litera superior del lado de babor, dejando a Harry la de abajo. Percy también se había acostado en la litera superior, por lo que Margaret se metió en la litera de abajo y aseguró la cortina. Lo besé, pensó, y me gustó. Se deslizó debajo de las sábanas
y apagó la pequeña luz. Era como estar en una tienda de campaña, se sentía muy a gusto. En ese momento escuchó un suave golpe sobre la cortina, la corrió un poco y vio que era Harry. «Quiero darte otro beso», susurró él. Ella se sentía complacida y asustada a la vez. «No seas tonto, por favor, nadie nos verá». Aquella petición resultaba indigna, pero la tentación era inmensa. Así, contra su voluntad, corrió la cortina un poco más. Él metió la cabeza y la miró con ojos de súplica. Era irresistible. Le dio un beso en la boca y sintió que era excitante. De pronto, Percy se movió en la litera de arriba, lo que le recordó dónde estaban, y fue presa del pánico. ¿Cómo podía hacer aquello? Estaba besando en público a un hombre al que apenas conocía. Si su padre la viera, le iría terriblemente mal. Se hizo hacia atrás jadeante. Harry metió mal la cabeza. «Déjame entrar», le pidió. «No sea ridículo», sisió ella. «Por favor», insistió con aspecto abatido. Ella suavizó su actitud. «Eres el hombre más agradable que he conocido en mucho tiempo. Tal vez eres el más agradable que jamás conoceré, pero no es para tanto», le dijo. «Vete a tu cama». Él se dio cuenta de su resolución, le dirigió una sonrisa de arrepentimiento y estaba a punto de decir algo cuando ella cerró la cortina antes de que pudiera hacerlo. Margaret se recostó. Era maravilloso. Sonrió en la oscuridad al revivir aquel beso. Pensó que quizás había cometido un terrible error. Deseaba a Harry y lo había rechazado. ¿Por qué? Por temor. Pero, ¿qué pasaría si el avión se estrellaba? Aquel era un vuelo transatlántico pionero. En ese momento estaban entre Europa y Estados Unidos, a cientos de kilómetros de tierra firme, en cualquier dirección. Si algo fallaba, todos morirían en cuestión de minutos, y su último pensamiento sería para lamentar el nunca haber hecho el amor con Harry Marks. Metió los brazos en su bata, desató la cortina y sentó. Las cortinas de la litera de Harry estaban cerradas. Deslizó los pies en sus pantuflas y se levantó. Casi todos se habían acostado. Ya permaneció de pie, deseando que Harry abriera la cortina, pero no lo hizo. Toda su vida había sido una pusilánime, pero nunca había deseado nada con tantas ganas. Sacudió la cortina de Harry. No hubo respuesta. La volvió a sacudir. Un momento después, Harry sacó la cabeza. Se miraron en silencio. Él sorprendido y ella sin poder decir palabra. Luego, cediendo a un impulso irresistible, Margaret empujó a Harry hacia atrás, se metió en la litera y cerró las cortinas. No tenía una idea muy clara de qué era lo que quería que sucediera a continuación. Solo sabía que deseaba estar con Harry, pero a diferencia de ella, Harry sabía exactamente lo que quería. Se enderezó, puso las manos detrás de la cabeza de Margaret, la atrajo hacia él y besó sus labios. Después de un momento de duda, ella abandonó toda resistencia y se perdió en un mundo de sensaciones. Capítulo 12. Eddie Dickens lograba mantenerse bajo control, pero era como una tetera en ebullición, con la tapa puesta, un volcán a punto de hacer erupción. Había podido realizar su trabajo hasta ese momento, a costa de un gran esfuerzo. Su turno terminaría a las 2 de la mañana, y ya cerca de esa hora falseó una vez más la lectura sobre el combustible. Al principio, había informado que el consumo de este era mucho menor al real, para dar la impresión de que se tenía el suficiente para tener el viaje y evitar que el capitán decidiera regresar.
Ahora debía aumentar el consumo para compensar, de manera que cuando Mickey Fins, su reemplazo, tomara el turno y viera las lecturas del indicador de combustible, no hubiera discrepancias. La curva de cómo va mostraría que el consumo de combustible variaba de un modo alocado y Mickey se preguntaría el motivo, pero Eddie le diría que se debía a la tormenta. Sin embargo, Mickey era el menor de sus problemas. Su mayor angustia, la que mantenía el corazón al borde de pánico, era que el avión se quedara sin combustible antes de llegar a Terranova. La nave no llevaba ya la reserva para emergencias, como sería la falla de un motor. Si algo sale mal, el Clipper caería en medio del tormentoso Atlántico y se hundiría en cuestión de minutos. No habría sobrevivientes. Mickey llegó a la cabina de vuelo para iniciar su turno, pocos minutos antes de las 2. Andamos bajos de combustible, explicó Eddie. Ya le avisé al capitán. Mickey asintió en forma distraída y tomó una linterna. Su primer deber al tomar el turno era hacer una revisión visual de los 4 motores. Eddie se retiró mientras aquel llevaba a cabo su tarea y bajó a la cocina, tomó una taza de café y se entró al compartimiento número 1. Antes de que el café se enfriara, la tormenta azotó el avión con toda su fuerza. Al tiempo que la nave se estremecía, Eddie trataba de controlar su furia desbordante y repasar lo que habría de hacer. Haría acuatizar el Clipper en el mar, en la costa de Maine. Una lancha rápida estaría esperando el área y se aproximaría. El capitán pensaría que iban a rescatarlos y tal vez los invitaría a subir a bordo, pero de no ser así, Eddie tendría que abrirles la puerta. Luego, los Gaster someterían a la agente del FBI, Hollis Fields, y rescatarían a Frankie Gordino. Eddie se devanaba los sesos tratando de hallar alguna manera de frustrar el plan de Luther, pero todas sus ideas al final se topaban con el mismo obstáculo. Carol Ann, si Luther no conseguía a Gordino, él no recuperaría a Carol Ann. Espera un minuto, pensó. ¿Por qué habrían de tener ellos primero a Gordino? Usualmente un intercambio de rehenes debe ser simultáneo. ¿Cómo lo harían? Tenían que llevar a Carol Ann al Clipper en la lancha antes de llevarse a Gordino. ¿Por qué no? ¿Por qué demonios no? Él se preguntaba frenéticamente si aún habría tiempo para hacer el arreglo. En caso de que Tom Luther aceptara, la oportunidad que tendría para llamar a sus hombres sería en la siguiente escala, es decir, Potwood en Terranova, lugar al que el Clipper debería llegar a las 9 de la mañana, hora británica. Eddie se puso de pie, sujetándose de cualquier cosa a su alcance. Se dirigió hacia el salón principal, en tanto el avión se sacudía y balanceaba. Luther era uno de los pasajeros que aún no se había acostado. Estaba en un rincón del salón, con un vaso de whisky, pero sin participar en el juego de cartas. Eddie le dio unos golpecitos suaves en el hombro. El capitán quisiera hablar un momento con usted, señor Luther, dijo. Este se puso nervioso. Bajó su revista, se desató el cinturón de seguridad y se incorporó. Eddie lo condujo fuera del salón y luego cruzaron el compartimiento número 2, pero en lugar de subir a la cabina de vuelo, abrió la puerta del sanitario de hombres y esperó a que Luther pasara. Por fortuna estaban solos. ¿Qué diablos pasa?, exclamó Luther. Cállate la boca y escucha, dijo Eddie. No había planeado ser agresivo, pero Luther lo enfureció. Sé por qué estás aquí. He descubierto tu plan y voy a hacerle una modificación. Cuando haga bajar el avión, Carol Ann deberá hallarse a bordo de la lancha
que estará aguardando. No estás en posición de negociar, respondió Luther. Eddie no esperaba que se diera por vencido de inmediato. Ahora tendría que engañarlo. Está bien, repuso con tanta convicción como pudo. Entonces no hay trato. Luther pareció un poco preocupado, pero luego dijo: si quieres recuperar a tu esposa, harás bajar este avión. Era cierto, pero Eddie negó con la cabeza. No confío en ti. Pienso que a pesar de hacer todo lo que me pidas, tal vez aún así me traicionarías. No voy a arriesgarme. Quiero un nuevo trato. No lo habrá. La impasibilidad de Luther seguía intacta. Era hora de que Eddie jugara su carta del triunfo. Entonces leeré todo al capitán. Serás detenido en la siguiente escala. La policía te estará esperando. Irás a la cárcel en Canadá, en donde tus amigos rufianes no podrán sacarte jamás. Se te acusará de secuestro, piratería. Tal vez nunca salgas, Luther. Todo está arreglado, protestó Luther. Es demasiado tarde para cambiar el plan. No, no es así, aseguró Eddie. Puedes llamar a tu gente en nuestra siguiente parada. Tendrán 7 horas para llevar a Carol Ann a lancha. Aún hay tiempo. Está bien, lo haré, capituló Luther. Eddie no podía creerlo. Le parecía que el cambio había sido demasiado repentino. Y cuando la lancha se acerque al Clipper, tendré que ver a Carol Ann en la cubierta del bote antes de abrir la puerta. ¿Entiendes? Si no la veo, haré sonar la alarma. Alguien te detendrá antes de que puedas abrir la puerta, y el guardacostas llegará sin que a tus matones les dé tiempo de entrar. Así que asegúrate de que todo se haga correctamente, o todos ustedes morirán. Está bien, ya te dije que lo haré, asintió Luther. Eddie salió. Al menos ahora había una luz de esperanza. Nancy Lehman se sentía perturbada de estar en la misma habitación con un completo desconocido. Como Mervyn Lovelace se lo asegurara, el compartimiento matrimonial, pese a su nombre, tenía 2 literas separadas. Sin embargo, él no había podido lograr que la puerta se mantuviera abierta a causa de la tempestad. Sin importar lo que intentara, a cada rato cerraba de golpe, hasta que se sintieron menos avergonzados de dejarla cerrada que de seguir con los intentos por mantenerla abierta. Apagaron la luz y se metieron en sus literas, pero Nancy no tenía sueño. Percibió que Mervyn también estaba despierto. Podía escuchar cada movimiento que hacía en la cama de arriba. A diferencia de las otras literas, las del compartimiento matrimonial no tenían cortinas, por lo que la oscuridad era lo único que daba a ella cierta intimidad. El avión no había dejado de dar tumbos y sacudirse desde hacía rato, lo que aumentó el nerviosismo e inquietud de Nancy, y pasadas 1 o 2 horas, el movimiento no hizo sino empeorar. De pronto, se sintió como si la nave fuera en picada, y Nancy se aterrorizó. El aparato seguía cayendo, por lo que ella no pudo evitar que un gemido de miedo se le escapara. Finalmente se sintió un golpe y pareció que el avión recuperaba el equilibrio. Un momento después, la mano de Mervyn le tocó el hombro. Es solo una tormenta, la tranquilizó. He visto algunas peores. No hay por qué asustarse. Ella encontró la mano de él y la tomó con fuerza. Mervyn se sentó en el borde de la litera y le acarició el cabello cuando el avión había recuperado estabilidad. Si bien seguía asustada, le ayudaba que él la tomara de las manos cuando el avión se sacudía, y se sintió un poco mejor. Al fin, la tormenta amainó y ella soltó la mano de Mervyn. No sabía qué decir. Por fortuna,
Él salió de la habitación. Nancy encendió la luz y se levantó. Luego de poner su bata de seda azul eléctrico, fue a sentarse frente al tocador. Está avergonzada por haberlo tomado a la mano. El agradecimiento que sintiera de que alguien la reconfortara ahora se había convertido en incomodidad. Luego recordó que Mervyn estaba en una desesperada persecución de su esposa, a la que adoraba, y que no tenía ojos para nadie más. El hecho de que la tomara la mano no había sido un gesto de amistad de un ser humano a otro, pero eso no significaba nada más. Mervyn regresó con una botella de brandy y 2 vasos. Sirvió la bebida y le dio un vaso a Nancy. Ella lo tomó con una mano, mientras con la otra se sujetaba con fuerza al tocador, pues el avión aún se sacudía de tanto en tanto. ¿Crees que tu esposa regrese contigo?, le preguntó en un intento por iniciar alguna conversación. Aún no lo sé. El fulano con el que está creo que no vale nada, pero tal vez eso sea lo que ella busca. Nancy asintió. Pensaba que si Mervyn fuera su esposo, no lo cambiaría por Mark, pero era cuestión de gustos. A mí no me agradan los hombres con tipo infantil, pero él no pudo terminar la frase. El avión entró en una turbulencia aún más fuerte y respingó como un caballo salvaje. Nancy se sujetó con ambas manos al bol del tocador y Mervyn trató de agarrarse, pero cuando el aeroplano se inclinó de un lado a otro, salió rodando por el piso y derribó la mesa de café. Luego la nave se estabilizó. Nancy extendió el brazo para ayudar a Mervyn a levantarse. ¿Estás bien?, le preguntó, y en ese momento el aparato se sacó de nuevo. Ella resbaló y cayó al piso, encima de él. Después de un momento, él empezó a reír. Ella estaba atravesada sobre él, y ambos cuerpos formaban una X sobre la alfombra color terracota. Al recuperar el avión de nuevo el equilibrio, ella se incorporó, se sentó y lo miró. ¿Acaso estaba nervioso o simplemente divertido? Debemos vernos como unos tontos, dijo apenas, y nuevamente empezó a reír. Su risa era contagiosa. En efecto, tenía algo de cómico el hecho de estar sentada en el suelo, en ropa de dormir, con un extraño y en un avión que no dejaba de saltar. Al ver la escena, ella también soltó una carcajada. El siguiente respingo del aparato los volvió a lanzar a uno contra el otro. Se encontró envuelta en los brazos de Mervyn, todavía riendo. Se miraron y de repente ella lo besó. Estaba atónita por su propia reacción. La idea de besarlo jamás le había cruzado por la mente, y aquello le pareció como un impulso salido quién sabe de qué parte. Indudablemente, él se quedó sorprendido, pero se recuperó con la suficiente rapidez para devolverle el beso con entusiasmo. Luego de un instante, ella se paró y respiró profundo. ¿Qué sucedió? «Me besaste», repuso él, al parecer complacido. «No fue mi intención. Sin embargo, me alegra que lo hicieras», respondió, y sin dudarlo volvió a besarla. «¿Qué me está sucediendo?», pensó ella de pronto. «Soy una viuda respetable, y heme aquí, rodando por el suelo de un avión, con un hombre al que apenas conocí ayer». «Detente», exclamó decidida. «Como tú digas», dijo él, con obvia renuencia. «Fue mi culpa», aceptó. «Actué con demasiada ligereza, y realmente lo siento». «No te disculpes, es lo más agradable que me ha sucedido en los últimos años».
Pero amas a tu esposa, ¿no es así? Pensé que así era, pero ahora estoy un poco confundido, repuso haciendo una mueca. Así era exactamente como Nancy se sentía confundida. Después de 10 años de soledad, ahora se sorprendía al ver cómo ansiaba besar a ese hombre al que apenas conocía. Pero si lo conozco, se dijo, lo conozco bastante bien. He viajado una gran distancia con él y hemos compartido nuestros problemas. Sé que es sarcástico, arrogante y orgulloso, pero también apasionado, leal y fuerte. Me gusta, a pesar de sus defectos. Lo respeto y me tomó de la mano cuando estaba asustada. Sería muy agradable tener a alguien que me tomara de la mano cada vez que sintiera miedo. Como si hubiera leído su mente, él volvió a tomar su mano, pero esta vez le dio vuelta y le besó la palma. Aquello hizo que le hormigueara la piel. Un momento después, Mervyn la trajo hacia él y de nuevo la besó en la boca. No lo hagas, susurró ella. Si comenzamos nuevamente, no podremos detenernos. Es que tengo miedo de que si nos detenemos ahora, nunca podremos volver a empezar, murmuró él, y su voz estaba cargada de deseo. El avión saltó como si hubiera golpeado algo, y Nancy olvidó todo lo relativo a besos y se aferró a Mervyn. Se quedaron tirados en el suelo mientras la tormenta continuaba. Cuando la turbulencia aminoró, él propuso: tratemos de llegar a la litera, ahí estaremos más cómodos que en la alfombra. Nancy asintió. Gateó hasta su litera, se subió a ella y Mervyn la siguió y se acostó a su lado. Luego la abrazó y ella se apretó contra la camisa de su pijama. En algún momento, Nancy se quedó dormida. La despertó un golpe en la puerta y una voz que decía: «Soy el sobrecargo». Abrió los ojos y se dio cuenta de que se encontraba entre los brazos de Mervyn. «¡Oh no!», exclamó aterrorizada. Mervyn le puso una mano en el hombro y dijo en voz alta y con tono autoritario: «Espere un momento, por favor». «Está bien, señor, tómese su tiempo», respondió la voz. Mervyn salió de la cama, se levantó y cubrió a Nancy con las sábanas. Ella le sonrió agradecida y luego se volvió. Escuchó que Mervyn abrió la puerta y que el sobrecargo entraba. «Buenos días», dijo Mervyn. El aroma del café fresco flotó hacia la nariz de Nancy. «¿Cuánto falta para el acuatizaje?» «Bajaremos en Botwood en media hora», una hora más tarde de lo planeado. El sobrecargo se retiró y cerró la puerta. Nancy se volvió al tiempo que Mervyn subía las persianas. Ya era de día. Lo miró mientras servía el café y recordó con intensidad la noche anterior, los dos acostados sobre el piso, ella aferrada a él mientras el avión saltaba y oscilaba. «Dios mío», pensó, «cómo me gusta este hombre». «¿Cómo lo tomas?», preguntó él. «Negro sin azúcar». «Igual que yo». Le acercó una taza, se miraba a los ojos y de pronto ella volvió a sentirse avergonzada. Apartó la mirada y por la ventanilla vio tierra. Eso le recordó que al llegar a Botwood lo esperaba una llamada telefónica que cambiaría su vida para bien o para mal. «Casi llegamos», exclamó y saltó fuera de la cama. «Debo vestirme». «Deja que yo salga primero, será mejor para ti». «Está bien». Lo miró tomar su traje de la percha y una bolsa de papel con la ropa limpia que había comprado junto con el pijama en Foynés. Él se detuvo un momento
al llegar a la puerta, y ella adivinó que se preguntaba si alguna vez la volvería a besar. Se aproximó hasta él y le levantó la cara. «Gracias por tenerme entre tus brazos toda la noche», le dijo. Él se inclinó y la besó suavemente. Así permanecieron durante un largo momento y luego se separaron. Nancy abrió la puerta y él salió. Ella suspiró al cerrar. «Creo que puedo enamorarme de él», pensó. El avión perdía altura gradualmente. Tenía que apresurarse. Se llevó su maleta al baño de mujeres. Mientras se vestía, se sintió feliz al recordar a Mervyn, pero oculta tras esa sensación había cierta incomodidad. ¿Quería él que Diana regresara? ¿Aún la amaba? Había tenido a Nancy entre sus brazos toda la noche, pero eso no necesariamente borraba de un plumazo su matrimonio. «¿Y qué es lo que yo quiero?», se preguntó. «¿Acaso deseo que Mervyn abandone su matrimonio para quedarse conmigo? Pero ¿cómo puedo saberlo tan solo después de una noche de pasión sin consumar?». Se detuvo en el momento en que se aplicaba la pintura de labios y contempló su imagen en el espejo. «Ya basta, Nancy», se reprendió. «¿Quieres a ese hombre? Comienza a procurar que ponga los pies en la tierra». Se puso unas gotas del perfume trébol rosa y salió de la habitación. En ese instante vio a Nat Ridgway y a su hermano Peter, quienes tenían los asientos contiguos al baño de mujeres. «Buenos días, Nancy», saludó Nat. Ella recordó de inmediato lo sentimental que le inspiraba aquel hombre 5 años atrás. «Sí», pensó, «probablemente me habría podido enamorar de él, pero no hubo tiempo suficiente y tal vez suerte. Quizá, más que a mí, lo que él deseaba era hacerse dueño de Blacksbots, pues es claro que aún intenta apoderarse de la compañía y ya no me busca a mí». Ella respondió al saludo con una leve inclinación de la cabeza. Las literas estaban de nuevo convertidas en asientos y Mervyn ya había regresado. «Estamos a punto de acuatizar», le anunció. Nancy miró por la ventanilla. Volaban a poca altura sobre un espeso bosque de pinos. Atravesaron ríos plateados y luego los árboles dieron paso a una tranquila bahía y muchos edificios de madera coronados por una iglesia. Nancy y Mervyn se sentaron en el diván con los cinturones de seguridad abrochados y tomados de la mano. Una vez que el avión se detuvo, apareció una lancha a un costado del aparato. Cerca de la mitad de los pasajeros decidió bajar y estirar las piernas. El resto aún estaba en sus literas, detrás de las bien aseguradas cortinas azules. Nancy y Mervyn atravesaron el salón principal, salieron por el corto, grueso y redondeado alerón, abordaron la lancha y llegaron a tierra luego de pasar por un muelle flotante, una pasarela y un embarcadero. Al fondo de este último se hallaban los edificios de Pan American, uno grande y dos pequeños, pintados de verde y con los marcos de puertas y ventanas de color café rojizo. Los pasajeros entraron en el edificio más grande de la aerolínea y mostraron sus pasaportes a un adormilado empleado. Nancy estaba impaciente. El momento en que iba a preguntar dónde podía hallar un teléfono, escuchó que la llamaban, pues el edificio tenía un sistema de altoparlante similar al de un barco. Debía ser Patrick McBride. Se identificó con un hombre que llevaba el uniforme de Pan American. «Tiene una llamada telefónica, señora», le anunció, y luego la condujo hasta una silla frente a un teléfono. Ella tomó asiento y levantó la bocina. «Habla Nancy Lehans. Llamada telefónica desde Boston», dijo una operadora.
Nancy miró a Mervyn, quien estaba de pie a su lado. Después de una larga pausa, escuchó la voz. «Nancy, ¿estás ahí?» Contrario a lo que esperaba, no era Mac quien le llamaba, y le llevó un momento reconocer la voz. «Danny Riley», exclamó. «Nancy, estoy en problemas. Tienes que ayudarme». «¿Qué tipo de problemas?» «Una persona me está haciendo preguntas respecto de aquel antiguo caso». Eran buenas noticias. Eso es lo que ella esperaba, pero fingió no saber de qué le hablaba. «¿Qué caso?» «Tú sabes. No puedo darte detalles por teléfono». «Está bien, cálmate. Creo que sé a qué te refieres. Es posible que te pidan que busques entre los viejos papeles de tu papá. Hasta ahora el truco iba a pedir de boca. No creo que haya nada que debas preocuparte», repuso Nancy con tono alegre. «¿Cómo puedes estar tan segura? ¿Acaso tú ya revisaste todos los papeles?» «No, son demasiados, pero ¿a quién le interesa examinar todo esto? Es una investigación de la barra de abogados, y no se vería bien que yo me negara a que los vieran. ¿Y no estaría mal que yo lo hiciera? Tú no eres abogado. No pueden presionarte». Nancy fingió dudar para mantenerlo en suspenso. «Entonces no hay problema. Mañana quemaré todos los documentos», concluyó, después de un momento. «Nancy, eres una verdadera amiga. ¿Cómo agradecértelo? Bueno, ya que lo mencionas, hay algo que puede hacer por mí». Aquella era la parte delicada. «Peter quiere vender la compañía sin mi consentimiento». «¿No quieres vender la compañía?», preguntó Danny. «No, el precio es demasiado bajo, y Peter sabe que será un pésimo negocio, pero no le importa con tal de lastimarle». «¿Por qué crees que sería un pésimo negocio? Todos sabemos que la compañía no ha marchado muy bien últimamente, y en realidad no estoy muy seguro de que esto no signifique un beneficio para ti». «Mentiroso», desea decirle Nancy. «Es tu beneficio lo que buscas», pero se mueve la lengua. «Danny, acaba de empezar una guerra en Europa, y eso significa que las ventas se irán a las nubes», repuso. «Si esperamos 2 o 3 años más, podríamos vender la compañía por el doble o incluso el triple de ese precio. Sé lo que debemos hacer y es mejor esperar». «Está bien, lo pensaré». No era suficiente. Iba a tener que poner las cartas sobre la mesa. «No olvides los papeles de papá. ¿Está bien? ¿Qué tratas de decirme?» «Te pido que me apoyes a cambio de mi ayuda. Supongo que entiendes ese tipo de cosas». «Creo que sí. Normalmente se le llama chantaje». Ella hizo una mueca, pero inmediato recordó qué clase de gente era con quien hablaba. «Eres un hipócrita. Tú has hecho ese tipo de tratos toda la vida». «Creo que me atrapaste, muchacha. En realidad no me queda otra opción, ¿o sí?» «Supongo que no». «Está bien», repuso con renuencia. «Yo te apoyaré mañana si tú te ocupas de ese otro asunto». Nancy casi lloraba de alegría. Lo había logrado. Bugs Bot seguiría siendo suya. «Me da gusto, Danny», dijo con voz débil. «Así es como tu papá quiso que fuera. Deseaba que Peter y tú pelearan». Aquellas palabras le parecieron absurdas, y Nancy no entendió lo que significaban. «¿Pero de qué demonios hablas? Él te educó para que tomaras el control después de su muerte, pero nunca te dio tu lugar, y le dijo a Peter que su responsabilidad es elegir la compañía. De esa manera tendrían que pelear y el más fuerte saldría vencedor». «No lo creo», respondió Nancy, pero en realidad no estaba tan segura. Sintió un escalofrío. «Piensa lo que quieras», le dijo Danny. «Supongo que te veré en la junta de la mesa directiva». «Así es. Adiós, Danny», colgó. «Dios mío, eres brillante», exclamó Mervyn.
Gracias, repuso con timidez, al tiempo que le tocaba el brazo. Pero al final Danny dijo algo que me ha inquietado. Me aseguró que mi padre arregló este enfrentamiento entre Peter y yo para que al final fuera el más fuerte el que se quedara al mando de la empresa. ¿Y tú le crees? Sí, es lo peor. Nunca antes lo he pensado, pero eso explica muchos de los conflictos que hay entre mi hermano y yo. ¿Estás molesta? Le tomó la mano. Sí, me siento como una persona de película que actúa un guión escrito por alguien más y eso no me gusta. ¿Y qué es lo que deseas hacer? Quisiera escribir mi propio guión. Eso es lo que me gustaría. Harry Marx se sentía feliz, que apenas podía moverse. Estaba acostado en su litera y recordaba el repentino estremecimiento de placer que sintió cuando Margaret lo besara. Apenas podía creer en su suerte. No era inteligente, no tenía dinero y no pertenecía a la clase social que deseaba. ¿Qué era entonces lo que ella veía en él? No había misterio alguno en lo que hacía que él se sintiera atraído por Margaret. Era hermosa, adorable, con un corazón tierno y vulnerable, y tenía el cuerpo de una diosa. Cualquiera se hubiera enamorado de ella, pero él no era mal parecido, claro, y sabía cómo llevar la ropa, pero sospechaba que eso no era algo que le interesara a Margaret. Sin embargo, quizá él la intrigaba. Tal vez encontraba fascinante su estilo de vida. Harry suponía que lo veía como a una figura romántica, como la Pimpinela Escarlata. Le había agradecido infinitamente que le retirara la silla en el comedor, un acto trivial que él hizo sin siquiera pensarlo, pero que había significado mucho para ella. De hecho, estaba casi seguro de que fue en ese momento cuando ella realmente se enamoró de él. Las chicas son extrañas, pensó, pero ahora iba a arriesgarse a perder eso si robaba las joyas de Lady Oxenford. Y no era algo que pudiera resultar divertido a ninguna muchacha. Si bien sus padres eran terribles con ella, aquello de cualquier forma la horrorizaría. Pero el juego de Ellie estaba ahí, en el avión, en el compartimento de carga, las joyas más hermosas del mundo, una verdadera fortuna, lo suficiente para vivir bien el resto de su vida. Compraría una casa de campo en algún lugar de Estados Unidos. Ya podía verla, con sus hermosos jardines y sus árboles, y también veía a su esposa bajando por la escalera de roble con traje y botas de montar. Pero aquella esposa tenía el rostro de Margaret. Ella se había marchado al amanecer, deslizándose a través de las cortinas cuando nadie la veía. Harry miraba por la ventanilla con la imagen de Margaret en la mente, cuando el avión cruzó los bosques de abetos de Terranova y acuatizó en Boatwood. Ahora veía un grupo de personas con abrigo que abandonaban la lancha. Eran casi la mitad de los pasajeros y casi toda la tripulación. Ese era el momento perfecto, mientras la mayoría de los pasajeros aún dormía, para subir al compartimiento de carga. Apoderarse del juego de Ellie sería cosa de niños. Pero se preguntaba si no sería Margaret la joya más preciosa que jamás podría conseguir. Le habría resultado mucho más sencillo elegir una de dos cosas. Si se le hubiera aparecido el diablo para decirle que podría quedarse con Margaret o bien robar las joyas, pero no ambas, habría elegido a la joven. Sin embargo, la realidad era más complicada, pues podría ocurrir que renunciara a las joyas y aún así perdiera a Margaret, o bien que pudiera quedarse con ambas. Toda su vida había tenido suerte. Así pues, confiado, decidió intentarlo segundo.
Se puso las pantuflas y la bata de baño. Luego se dirigió hacia el frente y subió las escaleras. Como de costumbre, no tenía ni la menor idea de lo que haría si lo atrapaban. Pero estaba de suerte. No había nadie en la cabina de vuelo. Vaya oportunidad. Atravesó rápidamente la cabina y la puerta del fondo y se halló frente a las puertas de los dos compartimientos de carga. Escogió el de la izquierda. Entró y cerró la puerta tras él. Tenía que encontrar pronto el equipaje de los Oxenford, pero no sería fácil. Al acomodar las maletas, algunas habían quedado con las etiquetas de identificación hacia abajo, otras debajo de otras valijas, difíciles de mover. No había calefacción en el compartimiento de carga y Harry tenía frío, a pesar de su bata de baño. Le temblaban las manos mientras ataba las cuerdas con las que sujetaban las maletas para que no se movieran durante el vuelo. Luego de 20 minutos concluyó que el equipaje que buscaba debe hallarse en el otro compartimiento. Volvió a atar las cuerdas y maldijo por lo bajo. Al abrir la puerta y salir una voz sorprendida le gritó: «Oiga, ¿quién es usted?». Harry estaba igualmente sorprendido, pero como de costumbre se recuperó con rapidez. «Harry Van der Pols», respondió con una tranquila sonrisa. «¿Y usted?». «Mike Fiennes, asistente del ingeniero». «Señor, no debe estar aquí. ¿Qué es lo que hace?». «Busco mi maleta porque olvidé mi máquina de afeitar». «Señor, bajo ninguna circunstancia se permite el acceso durante el vuelo al equipaje registrado, pero puedo prestar la mía». Harry se dio cuenta de que tendría que aceptar la rota, al menos por ese momento. Poniéndole al mal tiempo buena cara, sonrió y repuso: «En ese caso, supongo que acepto su máquina de afeitar y se lo agradezco mucho». Mickey Fiennes abrió la puerta para que Harry saliera y éste atravesó la cabina de vuelo y bajó las escaleras. «Maldito sea», pensó furioso. Unos cuantos segundos más hubiera bastado. Quién sabe cuándo tendré otra oportunidad. Mickey fue al compartimiento número 1 y regresó con una máquina de afeitar y jabón. Harry se afeitó y después se vistió. Luego volvió a subir las escaleras hasta la cabina de vuelo para intentarlo otra vez. Mickey no estaba ahí, pero para su contrariedad, otro miembro de la tripulación se hallaba sentado frente a la enorme mesa de mapas y hacía unos cálculos. Al mirarlo, aquel hombre le sonrió y preguntó: «Hola, ¿puedo ayudarle en algo?». «Busco a Mickey. ¿Quiere devolverle la máquina de afeitar? Está en el compartimiento número 1. «Gracias». Harry sintió que el corazón se le iba a los pies. No hallaba ninguna excusa para que aquel hombre lo dejara pasar hasta el compartimiento de carga. Se volvió y bajó de nuevo las escaleras. «Estoy a punto de perder la oportunidad de mi vida», se dijo, molesto. Las manos le hormigueaban. Deseó imaginar las fabulosas joyas que estaban apenas a unos cuantos centímetros sobre su cabeza, pero aún no se daba por vencido. Todavía harían otra escala. Zodiac. Esa sería su última oportunidad para robar una inmensa fortuna. Bueno, pues aquí concluimos la charla del día de hoy. Estamos con el libro de Noches sobre las aguas. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.